Bienvenidos, esto es Vive Rent Radio. Vive de las rentas. ¿Cómo le va? Me da gusto saludarles. Soy Luis Ramírez, esto es Vive de las Rentas Radio. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana y el sur de los Estados Unidos a través de FM, frecuencia modulada por el Heraldo Radio. Además, usted puede escuchar este contenido también en todas las plataformas de podcast, en Spotify, en el canal YouTube, en todos lados nos encuentra como Vive Rent y la página web, por supuesto, con grandes oportunidades de inversión, también en www.viverent.com. Me acompañan mis queridos socios, coconductores de este programa, Pablo, maestro de las rentas, Eduardo Aguilera, quienes creamos este programa con el objetivo de compartirle a usted todos los hacks, toda la data, todas las oportunidades de inversión para que todos, usted, nosotros, podamos vivir de las rentas. Todos queremos ser el señor de las rentas, pero bueno, hay que entender que no es en cualquier lugar, no es en cualquier inmueble, y aquí es donde le revelamos toda esta data, toda esta información. Y queridos Pablo, Eduardo, pues gusto saludarlos, muy buenas tardes. Hoy tenemos un tema muy interesante, que se denomina la construcción supone solo un 50% de los costos de un desarrollo inmobiliario. ¿En qué se va el resto del dinero, no? Y es que de repente, pues no tenemos este entendimiento, los que no están dentro del mundo inmobiliario, los que no son desarrolladores, dicen, bueno, pues ¿cómo es posible que solamente el 50% del valor de un desarrollo, pues sea la construcción? ¿En qué se va todo lo demás? Bueno, pues suena increíble, pero imagínate que un departamento, Pablo, Eduardo, que costó el precio final al público es de 1 millón, pues realmente la construcción solo costó 500,000. Por eso a veces, y creo que a veces no lo entienden ni los gobiernos, ¿no? Porque el gobierno de repente dice, es que la vivienda social debería poderse porque el metro cuadrado de construcción está, por poner una cifra, en 30,000 pesos. Por lo tanto, 60 metros, pues son, digo, ya es carísimo, ¿no? Si fuera 30,000, pero un precio más bajo, a lo mejor 60 metros de a 10,000 pesos el metro serían 600,000. Sí, pero todo lo demás, todos los demás costos que son muchísimos, el puro costo de la tierra, y algo que no entendemos, pues es toda la tramitología, los permisos, las diferentes autoridades, niveles de gobierno ante los cuales tenemos que tramitar permiso y que se contradicen muchas veces entre sí. Es increíble e inconcebible que una autoridad ya dio, vamos a suponer, el gobierno municipal ya dio una autorización y luego llega el federal y dice, no, pues es que aquí no se puede, cuando el plan de desarrollo municipal, pues sí tenía autorizado, ¿no? Que se llevara hacia tal densidad o tales metros. Y estas contradicciones e ironías, pues hacen que se pierda dinero, pero también tiempo, porque esta es otra métrica en los bienes raíces y en cualquier negocio. Time is money, el tiempo pues significa dinero. Entonces cada año que tardamos en tener el trámite listo, cada año que tardamos en tener el proyecto arquitectónico, las ingenierías, pues es dinero perdido y va aumentando el costo de la construcción. Ahora mismo las cámaras de la construcción y toda la industria inmobiliaria pues hemos detectado y determinado pues el crecimiento del costo de la construcción ha sido abismal de un año a otro, los últimos 3 o 4 años desde la pandemia. Entonces todos estos factores hacen que se pueda, incluso cuando decimos aquí que el 50% del costo es la construcción, pues yo creo que hay proyectos que la construcción es el 30% y lo demás pues es 20% el tiempo, porque el tiempo cuesta, y luego por supuesto todos los demás detalles, ¿no? El terreno, el costo de la tierra, los costos inmobiliarios que nadie ve, los costos de ventas, los costos de marketing, el costo de publicidad, los costos financieros, porque de repente, pues obviamente el 90% de los desarrollos, o 95%, tienen que pedir un crédito puente, y ese crédito puente, que es el dinero que presta el banco para construir, solamente la apertura tiene costos. La comisión por apertura es del 1 o 2% del valor del monto pedido, el costo financiero que tiene que ver también con los intereses. Uy, se vuelve, Pablo, Eduardo, tremendo. Y luego las copias, ¿no? Como decimos los abogados, que desgraciadamente, pues lo tengo que decir públicamente, desgraciadamente las autoridades, y ya lo he dicho en muchos foros, en conferencias, y otros desarrollos están de acuerdo, pues van a pedir, van literalmente a extorsionar las autoridades, a pedir dinero, además en efectivo, que, por ejemplo, si tú le vas a dar una parte a una autoridad, pues hay que dársela
pero encima, si te piden 1 millón, por ejemplo, pues ese millón tiene un costo financiero, porque tiene un costo fiscal, porque no hay deducibilidad. Es un vía crucis, de verdad, desarrollar. ¿Y saben cuál es el problema, Pablo Eduardo? Y Radio Escuchas, que el gran problema es que ese costo pues va al usuario final, que es la persona que tiene la necesidad de comprar una casa, de comprar un inmueble, y por eso está tan caro. Pablo Mateos, Eduardo Aguilera. Hola socios, ¿cómo están? Buena tarde. Bien, pues sí, es un tema muy interesante y que a veces, Luis, como decías, pues no se conocen desde fuera, ¿no? Parece un poco como, bueno, qué caros los departamentos, sobre todo en venta o las propiedades nuevas, y uno hace un poco, digo, los que no conocen bien el desarrollo inmobiliario hacen una cuenta rápida y dicen, oye, pues si me cuesta tanto construir el metro de construcción hoy en día, pues a lo mejor para un desarrollo medio está en, vamos a decir, 18.000 pesos el metro cuadrado, o 20.000, y me está costando como comprador 50.000, ¿no? ¿A poco la otra diferencia es el terreno? Pues no, hay muchos otros factores y por eso sacamos este tema de que la construcción solamente es el 50% de los costos del desarrollo. Además del terreno, están todos estos otros factores que acabas de mencionar, Luis, y muchas veces también los costos financieros. Un costo importante en la construcción es el tiempo, que también es un intangible ahí que no se sabe y que el que no lo sepa manejar, pues va en su contra. Entonces, todo este tema de licencias, permisos y retrasos, incluso por la intemperie, por problemas del tiempo, del COVID, hacen que tengan un impacto en el costo financiero del proyecto, tanto en cómo se va a financiar, si se está pagando deuda o se está pagando rendimientos o descuentos, ¿no? También descuentos de preventa, como en el aumento de los costos de construcción y la propia inflación, que todo eso va, o sea, el tiempo, digamos, va en contra y va aumentando el costo del desarrollo inmobiliario. Y luego, bueno, pues esta parte de el costo de marketing y de ventas, no es solamente la comisión del vendedor, sino toda la estructura de marketing, los funnels, lo que le pagamos a Facebook y a las redes sociales, ¿no? Por traer los clientes, y además de la presencia de los desarrollos en foros y en el mundo físico, ¿no? ¿Qué más costos hay? Bueno, la parte también de planificación, la construcción en sí, la parte de material es la que vemos, pero detrás hay una serie de estudios, de planos, de estudios ejecutivos, de planos ejecutivos, y luego mecánica de suelos, estudios estructurales, todo esto que cuando uno hace una casa normalmente no paga. Entonces, por eso cuando compras un departamento dices, pues ¿dónde va todo ese dinero? Pues a todas esas cosas que en una casa, en una vivienda pequeña, digamos hasta 200, 300 metros cuadrados, no es necesario. Digo, el estudio estructural sí, pero muchas veces el propio arquitecto constructor ya sabe cómo es la estructura de una casa pequeña. Entonces, bueno, pues al final todo eso va aumentando y también los indirectos del desarrollador. Un desarrollador tiene todo un equipo administrativo, financiero, legal, incluso con arquitectos propios o con gerentes como nosotros, ¿no? Gerentes de obra, personal administrativo y que sistemas de información, hasta el contador, los despachos fiscales, legales, todo lo que tienes que pagar, fideicomisos en nuestro caso, que redunda en los indirectos. Entonces, todo esto es lo que forma parte de ese otro 50% que no son costos directos de construcción y que también se suelen ignorar. Y bueno, pues finalmente, el tema de licencias, como decías Luis, es un problema como no el costo, sino el tiempo y la incertidumbre que genera hasta obtener las licencias. Y luego también hay una serie no es solamente la licencia de construcción que se te la da a obras públicas, que es una instancia municipal, sino que hay un montón de otros permisos alrededor, desde el permiso de las grúas para cortar la calle, y luego resulta que la avenida es estatal porque movilidad depende de donde dependa en cada entidad, pero nos ha pasado también, ¿no? Hay otra entidad que controla las banquetas y el permiso para podar el árbol.
ese tipo de cosas. Es otra instancia entre el municipio, protección Exacto. civil y luego el sindicato de los trabajadores. Pablo, nunca hemos hecho un recuento, pero yo calculo que hay más de 20 instancias, por lo Sí, menos 15. exacto. Y el IMSS, el agua, la CFE, y hay muchas cosas que solo las averiguas al final, incluso cuando ya está el edificio funcionando, y eso le ha pasado a muchos compradores, ¿no, Luis? Que luego descubren que no tienen habitabilidad o que el agua no se hizo bien y el desarrollador puso a llenar las cisternas con pipas. Y muchos Entonces, viven con pipas y con planta de luz por meses o años hasta que se arregla, porque además la respuesta de la autoridad es terriblemente deplorable. Justo uno de los grandes pendientes, por ejemplo, es la CFE. En muchas zonas de nuestro México, el desarrollo inmobiliario está creciendo. En el norte, en Mazatlán, en Tijuana, pero también en Quintana Roo, en Los Cabos, no da abasto ujú. la CFE, a pesar de que cobran un dineral porque no nos ponen la luz gratis, señores No, y los consumidores, transformadores, todo lo tenemos que pagar los nosotros. pagamos nosotros. Resulta que te estimaron un transformador de 400 kVA, no sé cómo se llaman, que no existe en México, hay que importarlo, lo tienen que certificar. Son todo un montón de trabas sí, que encarecen al final la construcción, ¿no? Pero bueno, ahí les dimos algunos tips. Y Eduardo, Y en fíjate, perdón, Vive, Pablo, Eduardo, nada más para acotar un poco, el otro día justamente en un evento en Guadalajara y luego en otro en Monterrey, había un panel en donde los desarrolladores pedían y aclamaban, y yo me uní a pues a este pedimento, que entendieran los consumidores y los agentes inmobiliarios que a veces pues también crucifican al desarrollador, y desde el gobierno que malamente ha llamado a algunos desarrolladores cárteles inmobiliarios. Yo también estoy en contra de que se hagan cosas fuera del marco de la ley, pero no se puede generalizar. Y desgraciadamente a veces los tiempos que tarda un desarrollador en entregar, pues se salen. Ahora, fíjate, ha crecido tanto este tiempo, Pablo, Eduardo, que un desarrollador antes lanzaba un proyecto y decía, lo entrego en 2 años, en 3 años. Pues ahora he estado viendo ya desarrollos, 2024, que dicen, la entrega es en 2028, 2029, porque, caramba, cada vez es más complicado con las diferentes autoridades. Y no estamos hablando de los permisos, estamos hablando de estos temas ya luego de entrega, CFE, etcétera. Y eso, ¿qué pasa otra vez? Lo que hablamos al principio, pues el costo, el time is money, y por eso es que los desarrollos están tan caros. Entonces, si las autoridades quisieran realmente bajar el precio de los desarrollos, yo te aseguro que si todo se pudiera gestionar, una ventanilla única, por ejemplo, hablando de trámites, y todo se pudiera gestionar en 2, 3 meses, cumpliendo obviamente con todos los requisitos, y luego la entrega también estuviera lista 2, 3 meses después, todo CFE, agua, habitabilidad, etcétera. Hombre, te prometo que el costo bajaría por lo menos un 20, 30%, pero pues con todo esto es imposible. Perdón, Pablo, Eduardo. Pues acaban de enumerar, no sé si son mis sueños o mis pesadillas con respecto a desarrollo, pero yo solo quiero salir en defensa de una institución y por lo menos en Tulum. CFE, en Tulum, cuando hemos hecho exploración en la selva en medio de la nada, CFE es la primera que pone postes de luz en esa zona. ¿Se acuerdan, socios? Que hemos ido caminando por lugares que decimos, pero es que aquí no hay nada, y cómo hay postes de luz que van entrando y son como la punta de lanza al desarrollo. Claro, a lo mejor fue algo excepcional que nos ha tocado la zona, cómo la están desarrollando, pero sí me impresionó cuando nos tocó ver eso en mitad de la... Sí, hola, hola. correcto, Pablo, Mateos, Eduardo Aguilera, tenemos problemas de conexión con Eduardo, vamos a esperar a que se pueda establecer bien la conexión, pero caramba, Pablo, te decía, creo que necesitamos pues que se entienda por parte de las autoridades y luego también que el inversionista que está justo pensando en invertir, pues entienda que seguramente habrá algún atraso, y por eso es que luego son tan buenos los negocios, ¿no? Desde cero o invirtiendo en preventa, pues se puede duplicar, y como está creciendo el valor de las propiedades, yo he visto algunas personas que han comprado en preventa y 4 años después ya no duplicaron, sino ha crecido 150% más el valor de la propiedad. Y pues bueno, ojalá que pudiéramos los desarrolladores cuando vendemos describir todo esto, pero estoy seguro que si describiéramos todas estas vicisitudes, pues a los inversionistas les daría pavor, ¿no? Entender todo lo que hay detrás de un desarrollo inmobiliario, y esa es una de las causas por las que ha caído la producción de vivienda en México.
Durante el último sexenio, pues se hicieron solamente 300,000 viviendas por año. El sexenio anterior, el de Enrique Peña Nieto, pues se hacían 600,000, casi 700,000 viviendas por año. Y pues con todos estos baches y problemas y pues burocracia, hay que decirlo, Pablo, pues va a estar complicado, ¿no? Sí, adelante, Eduardo. Ya. Y es que nos interesa mucho tu experiencia porque sé que estás ahí con la espada Sí, les echando decía los desarrollos a ver quién viene hoy a cobrar. que están enumerando mis pesadillas, pero también quería contarles una anécdota de cuando nosotros tres íbamos explorando esta zona cero, esta zona en Tulum, donde veíamos solo selva, y sin embargo había trazos de postes de luz que iban entrando a mitad de la nada y nosotros decíamos, bueno, ¿qué pasa? Es cierto que en Tulum CFE ha sido como punta de lanza para ir marcando el desarrollo. Digo, finalmente quienes pagan los tendidos son los desarrolladores, los que han decidido meterse ahí hacia el medio de la selva, pero sí me impresionaba cuando no había nada. Eso por un lado, pero por otro lado, sí, ha sido un gran aprendizaje. Nosotros que veníamos un poco de afuera del mundo inmobiliario y a lo mejor a una escala más pequeña, donde no te das cuenta de todo lo que hay, y ya cuando vas a una escala más grande, pues ni modo, tienes que aprender, tienes que irte profesionalizando. El otro día también en una mesa redonda hablaba un desarrollador de que una de las cosas que debemos de hacer es, una vez que tengamos el proyecto, congelarlo y no irle haciendo cambios. Y ahí a veces nosotros que somos tan creativos, pues se nos ocurren cambios sobre la marcha, y bueno, unas cosas por otras, ¿no? Eso a lo mejor retrasa el proyecto y por otro lado hace que se vaya adaptando más rápido al mercado a un desarrollador rígido que lo tiene todo bien pensado hace 10 años y pues así lo construyó y ahora ya no obedece, Sí, ¿no? pero fíjate, Eduardo, yo creo que no hay ningún proyecto que al final vaya a quedar como se concibió, como se plantearon los arquitectónicos, las ingenierías y como se presentó para licencia. Al final siempre va a haber un cambio porque hay cosas que no se vieron o que resulta que era mejor, no sé, una cisterna. O no se había visto que no cabía el transformador, o en fin, son detalles que van saliendo durante la construcción. Y yo estoy seguro que no hay un solo proyecto que esté igualito, o al menos el 99% han tenido un cambio, y eso implica entonces que ese pequeño cambio, fíjate la burocracia, que ese pequeño cambio, las autoridades digan, oye, no, espérame, entonces ya no es lo que me presentaste, aunque sean 10 metros cuadrados de diferencia, pues hay un cambio. Entonces tengo que volver a probar y se vuelve, yo creo que debe haber un margen, ¿no? No sé, de error porque se vuelve un terror, Eduardo Aguilera, porque esos cambios luego implica volver a revisar cuando ya entregas y te van a dar esa habitabilidad, pues tienes que volver a revisar con las autoridades, ¿no? Claro, sí, no, ahí falta mucho y también en la parte de innovación, algo que a mí me tiene muy ocupado siempre, es ir probando nuevos modelos constructivos y a veces son tan de avanzada que la autoridad dice, no, espérate, es que eso no, así no se puede. Y ¿cómo que no se puede? O sea, aquí están los estudios estructurales, aquí está todo. No, pero, y los ladrillos, y dónde está, ¿no? Lo que ellos han concebido como construcción. Es tan nuevo que ni ellos saben si lo pueden autorizar, pero pues caramba. Fíjate, esto, Eduardo, lo que pasa en otros países, por ejemplo en Valencia, donde tenemos edificios de Viverrent, como la autoridad no tiene esa capacidad técnica, pues contrata a un tercero y pues aunque el desarrollador lo pague, pero si tiempo es dinero, pues yo preferiría pagar a un tercero que dictamine esta parte técnica y que pueda darle la viabilidad a la autoridad, ¿no? Sí, eso es genial, pero imagínense en un municipio, porque además este mundo del desarrollo, pues no crean que tiene parámetros nacionales, ¿no? Cada municipio, yo diría que cada municipio es un mundo. Entonces, lo que puedes hacer en el A, seguramente no lo puedes hacer en el B. Y el A tiene, a nivel nacional, tiene ciertos parámetros, pero en el chiquito, imagínate que llegas en un municipio pequeño
y le dices, ¿sabes qué? Mira, mi construcción es con panel SIP y el panel SIP es de OSB estructural con unicel en medio, ¿no? Y dice, no, ¿qué es esto? Esto no es una construcción. Cuando en otros países puedes hacer edificios de 6 pisos con eso, ¿no? Ese desconocimiento es impresionante y es un área de oportunidad maravillosa en donde vamos a seguir empujando para siempre hacer proyectos que sean más rentables, que sean más rápidos. Yo voy por la velocidad y que sigan siendo incluso mucho más seguros, porque estos nuevos materiales son aislantes, son antisísmicos, son anticiclónicos, ¿no? Tienen todas las bondades, pero lo mejor de todo es que son rápidos, ¿no? Y eso es lo que estamos luchando y esa es la evolución que queremos hacer en Viverrent, porque no queremos seguir haciendo construcción tradicional, queremos volvernos, no quiero, socios, que en el futuro seamos los de dentro de 5 años te entregamos, sino que seamos los de dentro de 6 meses. Pues yo con este programa, socio, lo que creo es que ya mejor no queremos construir con tanta cosa, ¿no? Pero no, hombre, para nada, vamos a seguir innovando. Creo que, pues, gracias a las mentes maestras de Eduardo Aguilera, Pablo Mateos, pues es la sinergia que hemos logrado en esta empresa, los Tres Mosqueteros, y por eso tenemos una comunidad tremenda de personas que me encanta. La semana pasada tuvimos un lanzamiento y estuve viendo personas que dicen, yo he invertido una y otra vez y me encanta lo que hacen y cómo cada uno en su área de actuación profesional y expertise pues va aportando a la compañía. Eso me tiene tranquilo. Es mejor 3 que 1, pero también es mejor pues tener todo el respaldo y el back que tenemos en el grupo. Y hablando de esto, Pablo Mateos, Eduardo Aguilera, pues me gustaría invitar a la audiencia a que se dé una vuelta porque pues pueden ustedes invertir, porque además hemos democratizado las inversiones, se van acabando y luego nos reclaman, oye, ¿por qué se acabó tal ticket y tal? Pero hay oportunidades de inversión. Yo los invito a que pidan una cita gratis con nuestras asesoras patrimoniales. Esta cita de 20, 30 minutos vamos a ver oportunidades de inversión, vamos a ver, por ejemplo, usted cuál es su proyección para que pueda vivir de las rentas. Y pues esto simplemente lo tiene que hacer en nuestra página, no tiene costo. Escríbanos y comentarle que puede invertir desde 450 mil pesos, por ejemplo, y empezar a recibir rentas inmediatamente el mes que sigue. Nosotros nos encargamos de todo en nuestros más de 27 edificios, en nuestras mini bodegas, que también Vive Storage inauguramos la semana antepasada una sucursal más en Gustavo Vaz. Y bueno, pues lo invito a que se dé una vuelta y conozca más en www.viverrent.com. Ahí ponga usted generar cita y se genera una cita, ahí lo atendemos, www.viverrent.com. Y pues síganos en las redes sociales porque también hay información de valor, ahí nos encuentra en Viverrent. Así nos encuentra en Facebook, en Instagram, en todos lados. Y pues este programa que también lo puede usted escuchar en el formato de podcast, que además lo puede escuchar de manera retroactiva. Y hay personas que pues nos agradecen y comentan que han aprendido mucho gracias a este formato de podcast. Y es que el objetivo, Pablo, Eduardo, pues es poner nuestro granito de arena, ¿no? Y que todo el mundo entienda que puede vivir de las rentas, pero también si quieren seguir a los maestros de las rentas, pues cuéntanos cómo los encontramos, queridos socios. A mí como Pablo, maestro de las rentas. Y el canal de YouTube de Pablo, que está buenísimo, que además de la información de valor, pues muestra ahí cosas de verdad increíbles. También estás igual, ¿no, Pablo? Sí, con el mismo nombre. En todas Pablo, maestro de las rentas. Ahí está Pablo, maestro de las rentas, y Eduardo Aguilera. A mí me siguen como eduardo.viverrent y con gusto ahí cualquier mensaje trato de estar pendiente y contestárselos con mucho gusto en cualquiera de las redes sociales. Pues ahí está, contacto directo con nosotros y a mí me encuentran igualmente como Luis Ramírez Mundo Inmobiliario en el canal de YouTube, pero también en las redes sociales igualmente a sus órdenes. Pero lo más importante es que se vaya usted a www.viverrent.com y que conozca estas oportunidades de inversión y sobre todo, pues que pueda pedir una cita, podamos analizar su caso, porque todas las personas tienen una posición, un momento diferente en su vida, en sus números también, y con mucho gusto podemos revisar y sobre todo platicarle cuáles son los 5 lugares donde hay que invertir ahora en México y si es en minibodegas o en inmuebles. Bueno, pues ahí lo esperamos en las redes sociales, déjenos sus comentarios y si está en el podcast también déjenos sus comentarios sobre qué temas quisiera que tratáramos y si les sirve esta información. Gracias Pablo Mateos, gracias Eduardo Aguilera, yo soy Luis Ramírez.
Nos escuchamos la próxima. Esto fue Vive Rent Radio. Vive de las rentas. Te esperamos la próxima semana. Bienvenidos, esto es Vive Rent Radio. Vive de las rentas. ¿Cómo le va? Soy Luis Ramírez, esto es Vive de las Rentas Radio. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana y el sur de los Estados Unidos, más de 30 estaciones por frecuencia modulada a través de El Heraldo Radio. Y bueno, pues esta información, además de aquí por la radio, puede usted escucharla también en todas las plataformas de podcast. Recuerde que este programa que hacemos con mucho gusto, mis queridos socios y coconductores, Pablo Mateos, Eduardo Aguilera y su servidor Luis Ramírez, pues tenemos como objetivo compartirle toda la data, todos los hacks, toda la información para que usted también pueda vivir de las rentas. Todos queremos ser el señor de las rentas, pero bueno, claro que le compartimos toda esta información con ese objetivo, que usted también pueda lograrlo. Así es de que escúchenos, déjenos sus comentarios y en las plataformas de Spotify, en YouTube, en todos lados nos encuentra como Vive Rent. Por favor, síganos y escúchenos de manera retroactiva. Y bueno, Pablo, Eduardo, pues hoy traemos un tema muy interesante que se denomina demografía e inversiones inmobiliarias. ¿Cuáles son las tendencias en México? Y es que cuando se habla de vivir de las rentas, pues no es en cualquier lugar, no es comprar una casa con emoción, la casa que le gustó, en el edificio que le gustó y simplemente pues ponerse a rentarla. No, hay que analizar dónde está comprando, cuál es justamente esta tendencia demográfica, porque recuerde que pues todo mundo hoy quiere vivir y las propiedades que tienen alta demanda y en consecuencia alta rentabilidad son las que están bien ubicadas. Hoy las personas están buscando vivir dentro de las ciudades. Para el 2050 se espera que el 85, ya hay diferentes datos, se espera que el 80, 85 y hay quien ya habla de un 90% de la población viva dentro de las ciudades. Hoy la gente, sobre todo las nuevas generaciones, quieren vivir donde sucede la vida, en estos edificios de 15 minutos que yo hablo desde hace mucho y cada vez se está consolidando más esta data. La gente quiere vivir dentro de las ciudades, entonces hay que ver hacia dónde va la demografía. Y claro, hay pocos lugares que tienen momento cero, como Tulum, que está creciendo, como Bacalar. Y fíjense aquí, hace 2 o 3 semanas estuvo en este programa, Pablo, Eduardo, pues el secretario de la SEDATU, el titular de la SEDATU, Román Meyer, quien hasta todavía hoy es secretario de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, lo ha sido durante todo el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, y yo le preguntaba en la entrevista, ¿no? Oye, pues justo cómo entender hacia dónde va pues las oportunidades de inversión, y hablábamos del Tren Maya, y hablábamos de la plusvalía que hay alrededor de las estaciones, por ejemplo, del Tren Maya, y del aeropuerto, en fin, de Tulum, y él me decía, bueno, pues la primera tarea que tienen que hacer, y yo la verdad es que hoy siempre lo digo ya en algunas conferencias que he dado en estas últimas semanas, les hago la pregunta y aquí les dejo también la pregunta a la audiencia en el radio, porque ¿quién ha visto el programa de desarrollo urbano o el plan de desarrollo urbano de su ciudad, del lugar donde vive? Porque viéndolo, echándole un ojo a esos planes de desarrollo urbano, podemos entender hacia dónde va la demografía y cuando hacemos una inversión, podemos determinar si es una buena inversión, si va a crecer, si no va a crecer. Imagínate que en el plan de desarrollo urbano van a poner un puente, ¿no? Siempre lo digo, o van a poner un basurero, pues obviamente va a haber minusvalía, o al contrario, resulta que hacia allá es a donde va a crecer, van a poner un parque, van a dar más licencias para construir, va a haber crecimiento vertical. Entonces hay que entender hacia dónde va esta demografía y qué mejor que los planes de desarrollo urbano. Claro, también dándose una vuelta en las ciudades. A mí me encanta contar en los entrenamientos que imparto, bueno, que hace mucho no imparto, pero que he impartido durante muchos años. Siempre les dejaba de tarea a mis alumnos salir a caminar las ciudades, a caminar las zonas o en el coche e ir analizando pues hacia dónde va la demografía, porque pasa mucho en carretera, ¿no, Pablo, Eduardo? Cuando vamos en carretera vamos viendo hacia dónde va creciendo y uno se puede dar una idea, pero claro, hay que ver el plan de desarrollo que es el que tienen las autoridades. Pero un ejemplo es, no sé, vamos a hablar de la México-Querétaro, ¿no? Obviamente San Juan del Río, por ejemplo, ya va a chocar o ya chocó, vamos, ya se absorbió con Querétaro, ¿no? Lo mismo pasa en otras carreteras, por ejemplo, la México-Toluca, que ya realmente ya no hay autopista, ya todos son poblaciones.
Y así en el mundo, recuerdo mucho hace 3 o 4 años que compramos uno de nuestros edificios en Viverrent, Estados Unidos, en San Antonio, la carretera de San Antonio a Austin, ahí se ve, por ejemplo, San Marcos y toda esta zona, se ve hacia dónde va el crecimiento. Entonces, pues yo le pregunto a la audiencia y que nos dejen en los comentarios cómo analizan ustedes hacia dónde va la demografía, queridos socios Pablo Mateos, Eduardo Aguilera. Sí, este es un tema muy interesante, el tema de demografía, población. A lo mejor no te suena la palabra demografía, pero bueno, tiene que ver con la población, dónde está la población, en qué lugares del espacio y también qué tipo de población, ¿no? No todas las personas somos iguales, desde los niños hasta las personas mayores, puedes distinguir por edad, por género y por muchos otros factores de cómo nos agrupamos, cómo nos organizamos en hogares, en viviendas, etcétera. Y todo eso los demógrafos lo estudian. Y Luis, también hemos entrevistado en este programa a Gene Towell, que es un economista demógrafo que tú dices que es el profeta inmobiliario, porque llega a una ciudad y dice, por aquí va a crecer o por aquí donde va a estar el negocio, y 10 años después se cumple, ¿no? ¿Por qué? Porque él ya está viendo dónde están los nacimientos hoy, o sea, está viendo dónde van a vivir cuando tengan 20, 25 años las personas que ya han nacido hoy y a lo mejor tienen 3 años. Entonces, no solamente en esa ciudad, sino que también, pues obviamente va a haber migración entre ciudades. Todos estos factores que tienen que ver con la plática que di en el Magno Evento Inmobiliario, es un tema que me gusta mucho, pues lo hemos introducido aquí para que vayan aprendiendo nuestra audiencia. Y como tú dices, Luis, pues se pongan esas lentes de inversionista y saquen los tenis y caminen la ciudad. No hay mejor manera de conocer la ciudad del mundo inmobiliario que caminando. Desde el coche no se ven muchas cosas. Y bueno, pues tiene que ver los factores del valor en bienes raíces, y todos aquí conocen la plusvalía, pues tiene que ver con, en primer lugar, con la población y hacia dónde crece, y eso tiene que ver también con la migración, pero también de la mano pues está la economía, el empleo, patrones de consumo, temas legales, como dices, también los planes de urbanismo, etcétera. Y el inventario de las viviendas que existen y esa dinámica de compraventa. Básicamente esos son los principales factores. Entonces una cosa es lo que quiera la ciudad, cómo crezca, y en Europa está lleno de ejemplos de planes de ordenación territorial que no se cumplieron. Y otra cosa es lo que demanda la gente, ¿no? Y bueno, yo creo que en el sentido común de los inversionistas, pues les llama la atención, por ejemplo, cuando abre un centro comercial, un strip mall de estos, ¿no? Un Starbucks, una tienda o de farmacia, un Oxxo. Son como también detonadores. Oye, ¿por qué habrá abierto ahí esa farmacia o ese Oxxo? Quiere decir que ahí pues está previsto que haya más personas. Ese es otro indicador que te puede servir. De hecho, por ahí tenemos algún video incluso en Estados Unidos, ¿no? Sigue a los Starbucks, sigue a los Oxxos. Es otro indicador para ver esos polos de crecimiento, de desarrollo. Luego, eso es hacia afuera, pero hacia adentro las ciudades también están cambiando mucho por redensificación, centrificación. Otro fenómeno que tiene peor marca, que es la gentrificación, es mejora de zonas, redensificación y tendencias a centralizarse a través de nodos de transporte público y de zonas que tienen espacios bastante generosos y ya sus pobladores iniciales se fueron o se murieron, ¿no? En México hay muchas zonas que se expandieron con el coche a partir de los años 40, las famosas colonias, y se fueron haciendo por décadas. Prácticamente puedes seguir el estilo arquitectónico y las décadas en las que se hicieron, y también de esa manera pues han pasado en muchos sitios 70 años, ya se han muerto los primeros fundadores o colonos, y esas zonas ahora tienen otras funciones, ¿no? Algunas se convirtieron en oficinas o otro tipo de usos, y ahora hay una redensificación que es precisamente donde en Viverrent hemos estado invirtiendo en ciudades como en Puebla, en Guadalajara, en Querétaro, en la Ciudad de México, zonas que han quedado, que se pasaron de moda, pero que luego volvieron a estar de moda por su centralidad o que han ido construyendo infraestructura cercana. Y bueno, y pues esto es lo que tienes que buscar, esos resquicios y donde la población sigue demandando. A lo mejor es otro tipo de huésped, de inquilino, que se mueve a pie, que se mueve en transporte público, en Uber, en patín, en bicicleta, y no necesariamente el público clásico de la familia feliz de las afueras. Tienes que ir pensando en dónde está ese tipo de población, dónde trabaja, dónde se entretiene, dónde estudia,
y a dónde le gustaría vivir. Pues todos estos factores al final, también puedes entrar incluso al INEGI. El INEGI en México es líder en Latinoamérica en datos, en estadísticas y baja a nivel de manzana prácticamente los datos. Entonces tú puedes ver la evolución de la población, de las características, cómo se organiza, el tamaño de las viviendas, es otro factor muy interesante, donde ha aumentado mucho la demanda de viviendas en México porque las familias, los hogares cada vez son más pequeños. Entonces, en los últimos dos censos, les decía yo en el magno evento, se ha perdido una persona en 20 años, entre 2000 y 2020, los dos censos, se ha perdido una persona en promedio por vivienda en México, y ahora antes eran 4.7 personas por vivienda, ahora son 3.6. Pero es que lo interesante es que los próximos 25 se va a perder otra, vamos a pasar a viviendas de 2.5 personas por vivienda. Entonces, ¿dónde van a vivir esas personas? Ahí es donde está ese potencial de crecimiento y de inversión. Si sabes dónde detectarlo, tienes una gran pista para los próximos 25 años. Adelante, Eduardo. No, bueno, lo bueno es que tenemos al maestro con nosotros y nos ilumina con esta información. Puedo imaginar el plan de desarrollo de Viverrent para los próximos 25 años, muy acertado hacia donde se vaya moviendo. Pero hay algo adicional a lo que has mencionado, Pablo. Bueno, primero también me alucina lo que decía Luis de caminar, de viajar en carro, pero últimamente también viajar en avión o sobrevolar alguna zona es impresionante porque te abre el panorama para entender cómo va creciendo, para ver oportunidades que no ves desde tierra. Y yo ahí los invitaría siempre irse en ventanilla cuando tengan oportunidad de viajar en avión, porque vas viendo de verdad, sobre todo cuando te vas acercando a las ciudades o a las zonas, hacia dónde va. Dices, oye, ¿y este hueco qué? Y este camino, ¿hacia dónde va? Y oye, aquí había algo que no, todo un desarrollo que no había visualizado, ¿no? Entonces, creo que tener la posibilidad de ver el territorio desde diferentes perspectivas te abre el panorama de manera impresionante. Pero finalmente lo que quería concluir es que además de las tendencias que hay, existen visionarios que son capaces de generar todo un polo de desarrollo, en donde quizá no estaba ni en el plan de desarrollo, ni iba en la tendencia urbanística, ni en la tendencia de la población, y de pronto se les ocurre algo que es fenomenal, lo ponen en donde quieran y eso empieza por sí mismo a generar un polo de desarrollo. Y pienso en varias cosas, ¿no? Pienso, por ejemplo, en Valquirico, que lo he mencionado mucho, pero me gusta mucho el ejemplo porque es algo que se hace en tierras donde no había valorización, no había un por qué generar un desarrollo urbanístico y ahora alrededor se ha generado una explosión de manera impresionante y eso es gracias a la visión y a veces sí también a la tenacidad de un desarrollador que dijo, aquí voy a hacer algo extraordinario. Y un poco, a lo mejor a otros niveles, pero bueno, o sea, entiendo que la parte de Dubái fue un tema consensuado con gobierno, pero en la parte de Puerto Cancún también hay una historia porque hubo un visionario que empezó a trabajar todo esto con un financiamiento muy grande y tal, y al final no logró ni terminarlo, ni posicionarlo, ni que la gente lo entendiera. Y de pronto alguien en ese cambio de manos lo retoma, lo compra muy barato y lo proyecta a lo que es hoy Puerto Cancún, que es una de las zonas de más plusvalía de Cancún. Entonces, se puede intervenir zonas y hacer con imaginación, con valor agregado, hacer que el desarrollo suceda en donde a lo mejor no estaba pensado en un principio, ¿no? Sí, ese es el siguiente nivel, ¿no? Crear valor. Los ejemplos que has puesto es básicamente la misma idea. Llevar población, si te das cuenta, la de Puerto Cancún de élite, la de Valquirico de entretenimiento, digamos, pero al final es llevando población a lugares como le das valor. Y si me permites, Luis, el otro ejemplo clásico en el mundo del urbanismo es el que han hecho por años los desarrolladores que construían vivienda para Infonavit en las afueras. Compraban terreno muy barato, construían casas prácticamente y las vendían al precio de costo
en mitad de la nada. Desafortunadamente ese ha sido el problema en algunas zonas, pero una vez que la gente con su crédito Infonavit se iba a vivir ahí, entonces adquiría valor la zona y empezaban a vender terrenos alrededor para farmacias, para tiendas, para todos los servicios. Y realmente ahí es donde estaba el negocio, ¿no? En el consumo, porque has llevado a población a ciertos sitios donde no había nada. Sí, Eh, ahí es- está el negocio, correcto, Pablo, pero fíjate, ahí era donde las autoridades daban los permisos muy rápido y obviamente tenían pues esta celeridad también constructiva, etcétera, pero luego el gran problema fue que pues ahí está la data, la gente no quiere, aunque había un plan de desarrollo urbano y se autorizaba, pues no siempre a donde está el plan de desarrollo urbano es donde quiere vivir la gente, ¿no? Y hoy tenemos miles, decenas de miles de propiedades abandonadas que sigue el Infonavit a esta después de 20 o 30 años viendo qué hacer con estas propiedades que ya se deterioraron incluso. Claro, pero hay otras zonas dentro de la ciudad. Bueno, el mismo desarrollo donde tuvimos el magno evento en el Teatro Telcel, ahí en la zona de Polanco, ¿cómo se llama esa zona? Antares, ¿no? Era una zona Sí. industrial. De hecho, hay una harinera. Tuvimos que cruzar unas vías del tren para llegar ahí caminando. Y el Entonces, famoso Nuevo Polanco le llaman ahí justamente, que es ajá. donde estaba la fábrica de Corona o Modelo, y justo es una zona que se ha redensificado y es como justo la ciudad ha llegado hacia las zonas industriales y pues se ha dado esta redensificación, Pablo. Sí, y en muchas ciudades del mundo, en Europa igual, el tren que es del siglo XIX quedó dentro de las ciudades, ¿no? Absorbido. El otro día pasaba yo por la Avenida Inglaterra en Guadalajara, que es larguísima, es a lo largo del tren, y está medio abandonada. Ahora, de hecho, hay un proyecto que para el Mundial de Fútbol, mira, y ese es otro factor interesante, socios, el Mundial de Fútbol del 26, que va a ser en Canadá, México y Estados Unidos, va a tener sedes en la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. En Guadalajara han aprobado rápido una vía que todavía creo que va a ser un sistema que se llama DRT, de autobuses automáticos, una especie de tranvía por autobús, y va a ir del aeropuerto al estadio Akron utilizando la servidumbre de la vía del tren. Entonces eso también va a detonar pues un nuevo eje de comunicación y nuevas plusvalías en esa zona. O sea, las ciudades tienen muchas zonas también de expansión al interior, pero por problemas legales, negligencia, temas de herencias, de licencias, eso porque son zonas industriales, y no quieren sacar la industria, pero por ahí es por donde puede seguir creciendo demográficamente las ciudades sin tener que salir al extrarradio. Y en vertical, claro. Y eso Qué que acabas de decir, Pablo, extraordinario. es extraordinario porque, por ejemplo, Guadalajara, el aeropuerto que pues inauguró ya hace muchos años, pero justo la demografía de la ciudad ha ido creciendo hacia el aeropuerto y hoy tenemos pues esta ventaja, ¿no? Digo, ya prácticamente está poblado todo desde el centro de Guadalajara hasta el aeropuerto. Y lo mismo está pasando en Monterrey, aunque Monterrey sí sigue un poco alejado del aeropuerto, pero está creciendo también hacia ahí. Y pues creo que es natural el crecimiento, por ejemplo, de los aeropuertos. Lo mismo está pasando en Tulum, ¿no? Y el propio plan de desarrollo urbano ya lo entiende y pues va generando todo el crecimiento hacia el aeropuerto. Perdón, Eduardo. No, sí, no, 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 como muy entusiasmado. De verdad, yo me voy a pegar con Pablo para que me diga dónde tenemos que comprar la próxima reserva de tierra, pero yo creo que tendremos que sumar este conocimiento, pero con estas cosas que suceden tan rápido como el tema del mundial, necesitamos actuar y usar estos nuevos modelos constructivos. Entonces, comprar bien, hacerlo muy rápido y hacer un nuevo gran producto para la comunidad de Viverrent. ¿Qué les parece, socios? ¿Les Me parece late? extraordinario. Y hablando del mundial, yo, Pablo, pues sé que eres español, pero también mexicano. ¿A quién le vas a ir, oye? ¿A México o España? No me gusta el fútbol, es lo malo, pero bueno, pediré opinión a mis hijos, a ver cómo van a ir clasificándose. Pues bueno, ese programa no tiene nada que ver con deportes, pero creo que la selección anda mal, pero no así las inversiones inmobiliarias en México. Y fíjense, este tipo de eventos, siempre que vienen, digo, ya haremos un programa al respecto seguramente, pero este tipo de eventos siempre que llegan a una ciudad, impactan a esa ciudad y ese país. México ha sido testigo de ello en el 72, en el 86, pero también las Olimpiadas del 68, en fin, y es el tercer mundial que va a albergar México y pues estas ciudades, Guadalajara, ya se están preparando, Monterrey, Ciudad de México. El impacto va a ser brutal porque afortunadamente pues todas estas obras de desarrollo de infraestructura urbana impactan en el desarrollo de las ciudades y pues ha habido un antes y un después, por ejemplo en Barcelona, ¿no? Después del 92, Pablo y Sevilla también lo cuenta mucho nuestro socio Emilio,
que Sevilla pues realmente no albergó las Olimpiadas, pero simplemente albergó la Expo de Sevilla en el 94, y de ahí se dio un crecimiento que hoy, 30 años después, o 40 años después, no sé cuántos años son, sí, 30 años después, pues sigue impactando a Sevilla y puso a Sevilla en el mapa. El solo hecho de un evento mundial, lo mismo pues pasa. Entonces creo que ahí están las oportunidades, y hay que ver muy bien, ahora que estás mencionando esto, Pablo, hay que ver muy bien pues hacia dónde va, y dónde van a estar los estadios, dónde van a estar estos, por ejemplo, este autobús que va a haber en Guadalajara. Sin duda todo lo que pase por ahí, porque el mundial se va a ir, pero el autobús se va a quedar, ¿no? Sí, es el gran factor de estos grandes eventos, las Olimpiadas. También tú acabas de estar en París. Bueno, París es una ciudad muy consolidada, pero han limpiado el Sena, han hecho varias cosas. Barcelona fue un cambio radical en el 92, y ese mismo año la Expo de Sevilla. Justo he estado en las dos ciudades en el último año y he grabado videos ahí en el canal de YouTube, reflexionando un poco cómo han cambiado esas ciudades, cómo cambiaron en el 92 y cómo han evolucionado y siguen viviendo de esa infraestructura, de esa inversión de hace 32 años. El tren de alta velocidad en Sevilla, el que viajamos, cambió todo en Sevilla. Entonces sí, hay que monitorear esas infraestructuras e invertir antes de que se inaugure. Yo también, por ejemplo, se acordará Eduardo que lo llevé a Casa Jacaranda en Guadalajara, que está en el entronque de dos líneas de metro. Y yo, en cuanto me enteré por dónde iba a ir la nueva línea de metro, y dije, yo voy a buscar dónde se cruza con la otra, que ya existe. Solo hay dos en Guadalajara importantes. Entonces vi el trazado de la nueva y dije, pues donde más movilidad va a haber es donde se crucen las dos. Y me puse a explorar la zona, una zona muy fea, pero dije, es que esto va a ser el nuevo centro de la ciudad. Entonces ahí invertimos en ese proyecto. Y bueno, pues como ese tipo de ejemplos, tienes que ir en contra de lo que ves hoy y pensar en lo que va a pasar mañana cuando esté ahí la población, volviendo al ejemplo de hoy. Esa población en tránsito y esa accesibilidad. De hecho, hay unos mapas muy interesantes que para Latinoamérica no están tan desarrollados, se llaman mapas de isócronas. Lo que quiere decir es que son zonas en las que se tarda el mismo tiempo en ir de ese punto a otros puntos, independientemente de la distancia. Entonces, el transporte público y las carreteras o las infraestructuras te dan eso. Y todo el mundo sabe que estando cerca de una estación de metro o de una avenida, pues tardas menos que si estás más lejos, ¿no? Pero depende de a dónde vayas. Entonces, en estas inversiones en rentas, si tú sabes quién es tu nicho objetivo, lo que enseñamos en nuestros cursos, el nicho de mercado, pues vas a saber dónde vive, dónde trabaja y dónde se entretiene. Y tienes que buscar los ejes de comunicación entre esos tres puntos para encontrar zonas de oportunidad. Y a lo mejor no son exactamente donde tú estás pensando que son las zonas atractivas. Hay zonas muy poco atractivas para el inversionista inmobiliario que están muy bien ubicadas en torno a esos ejes, esas isócronas. Para el turista inmobiliario, y hablando de oportunidades, coincido contigo, Pablo, pues tenemos muchas oportunidades justamente que hemos creado en nuestra empresa Viverrent en muchas ciudades aquí en México, hablando de ciudades, pues Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México y muchas otras, pero lo hemos creado en México, pero también en Estados Unidos, pero también en España, y usted puede invertir. Además, hemos democratizado estas inversiones. Usted puede invertir con nosotros desde 450,000 pesos y empezar a cobrar rentas el mes siguiente, porque además lo hacemos de manera, usted no tiene que ser autodidacta, nosotros nos encargamos de administrar, nos encargamos de buscar esas oportunidades, identificar esos nichos de mercado, y pues gracias a ello hemos creado la comunidad pues que vive de las rentas en México, en España, en Estados Unidos, y pues con rentas además pasivas. Si usted quiere saber más, lo invito a que haga una cita con nosotros, una cita sin costo de 30 a 40 minutos. Una de nuestras compañeras de asesoría patrimonial pues les expone por lo menos 5 lugares donde invertir ahora mismo con altas rentabilidades, nada menos del 10% anual de rentabilidad, pero luego plusvalía otro 15, 20, y luego otros nichos también interesantes. ¿Dónde obtiene usted su cita? Bueno, escríbanos a las redes sociales o a la página web que ahora le voy a dar. Nos encuentra en Facebook, en Instagram, en todos lados como Viverrent. Así nos encuentra Viverrent, y la página web www.viverrent.com. Pero también nos puede escribir directamente a los socios. A Pablo Mateos lo encuentra como Pablo Maestro de las Rentas en Facebook, en Instagram, en YouTube. A Eduardo lo encuentra como eduardo.viverrent.
Así lo encuentra también en las redes sociales, y a su servidor me encuentra como Luis Ramírez Mundo Inmobiliario. Déjenos un mensaje y con muchísimo gusto estamos pues dándole esta cita, dándole la información y analizando su caso. Gracias, Pablo Mateos de Eduardo Aguilera. Repito, las redes sociales y la página web Vive Rent, así nos encuentra en todos lados, Vive Rent, y la página web www.viverent.com. Recuerde que las oportunidades pasan, el dinero se devalúa en el banco y los bienes raíces y las rentas crecen. Viva de las rentas, le agradezco. Nos escuchamos la próxima. Esto fue Vive Rent Radio, Vive de las rentas. Te esperamos la próxima semana.